Acompáñenme a explorar las selvas de Sudamérica en busca de El Dorado, la mítica ciudad de oro. En busca de El Dorado. Cientos de personas arriesgaron su vida por ese sueño. Impulsó la conquista de Sudamérica. Una ciudad cubierta de oro, con una riqueza mayor de la que nadie jamás hubiese imaginado. Aún así, durante siglos, la mayoría de las personas creyeron que El Dorado era solo una leyenda. Pero ahora un descubrimiento reciente ha dado nuevas esperanzas a los exploradores. ¿Podría realmente haber una ciudad de oro simplemente esperando a ser encontrada? Para descubrirlo, exploraré desde los altos picos de los Andes, pasando por las heladas aguas del lago Titicaca, hasta las misteriosas pirámides de Paratoari, en lo más profundo de la selva amazónica. Estamos investigando la historia y vamos a llegar hasta donde haga falta. Hace 5000 años, en las altas montañas de los Andes, empezó a circular una historia sobre un sitio en las montañas con más oro del que nadie jamás hubiese imaginado. Los conquistadores españoles le pusieron el nombre de El Dorado y lo buscaron durante siglos. Para ellos no era una leyenda. Estaban convencidos de que era real, porque ya habían encontrado grandes cantidades de oro en Sudamérica. Hola, soy Josh Bernstein. En ningún lugar había más oro que aquí, en Cuzco, Perú, la capital del Imperio Inca. Durante el siglo XV, los incas crearon el imperio más grande y rico de la América precolonial. Se extendía a alrededor de 5000 kilómetros, desde lo que es ahora Ecuador hasta Chile. El emperador de este enorme reino era adorado por ser descendiente del sol, el dios de los incas. Vivía rodeado de lujos y todos los días vestía con adornos de oro. Para los españoles que habían oído historias sobre sus riquezas, su oro era como un sueño hecho realidad. Cuando los españoles llegaron por primera vez a Cuzco, se encontraron con templos recubiertos de oro, esfinges, adornos, joyas, vestidos, todo de oro. Los incas parecían tener un suministro inagotable de oro. Pero los conquistadores nunca tenían oro suficiente. Los rumores de la existencia de una ciudad de oro escondida en la selva empezaron a convertirse en su obsesión. Incluso hoy en día, esta leyenda sigue atrayendo a buscadores de tesoros que arriesgan su vida buscándola. ¿Por qué la leyenda de El Dorado tiene tanto poder? ¿Podría tener algo de verdad? Para encontrar las respuestas a estas preguntas, el mejor sitio es este, Cuzco. Hoy en día, en esta ciudad, las huellas de la conquista española están por todas partes. Pero Cuzco tiene orígenes incas y no hay que buscar mucho para encontrarlos. Dicen que los incas eran los mejores canteros del mundo antiguo. Y es fácil entender por qué. Miren aquí lo bien que cortaron y unieron estas enormes piedras. ¿Pero habrá sobrevivido el oro igual que estos muros incas? Para descubrirlo, voy a reunirme con Peter Frost, un historiador que lleva 30 años viviendo en Cuzco. Peter me llevó a la Catedral Española, construida con las riquezas de la conquista. Nunca había visto tanto oro junto. El altar está recubierto de oro, así que aquí es donde acabó gran parte del oro. Sí, gran parte. Aquí hay mucho oro inca. El 20% del oro fue a parar al rey de España, fue como el impuesto, su parte del botín de la conquista. Luego cada uno de los conquistadores se llevó su parte, y muchos de ellos donaron una gran cantidad del oro a la iglesia porque eran muy católicos. Así que gran parte del botín acabó en los altares de oro de las iglesias españolas. Y cuando la gente de esa época lo vio, se quedó impresionada, y ese fue uno de los motivos por el que las construyeron, para impresionar a los nativos con el poder de la religión española. Fue una buena artimaña de los españoles. Sabían que el oro era algo sagrado para los incas, que lo utilizaban para fabricar objetos como ofrenda a su dios, el sol. Pero el oro tenía un significado muy diferente para los conquistadores.
Los españoles fundieron la mayoría de estos preciosos objetos porque para ellos era simplemente oro y lo convirtieron en monedas y lingotes. Entonces los incas de aquella época tuvieron que ver cómo los españoles fundían sus reliquias sagradas. Sí, así es. Vieron cómo su significado, su cosmología, sus símbolos religiosos les eran arrebatados y desaparecían. Para ellos fue un gran trauma, una parte importante del trauma de la conquista. Mientras vamos caminando por la iglesia, me sigo asombrando con la cantidad de oro que hay aquí. Y esto es solo una pequeña parte de lo que poseía el emperador inca. Era el dueño de todo el oro del imperio y por tanto también recibía tributos de las tierras conquistadas. Hoy en día su fortuna equivaldría a miles de millones de dólares, una cantidad asombrosa para esa época. Una increíble fortuna que le arrebataron los pobres. Me refiero a que estos conquistadores no eran nadie en su país en esa época. Y de repente, de un día para otro, eran más ricos de lo que jamás hubiesen soñado. Fue una historia extraordinaria. ¿Pero qué tiene que ver esto con la leyenda de El Dorado? Bueno, creo que El Dorado era el sueño de los que no tenían nada. Porque los primeros conquistadores consiguieron amasar grandes fortunas. Esta historia llegó a España y a América Central, donde los españoles llevaban bastante tiempo y empezaron a llegar aquí en masa. Fue como una pequeña fiebre del oro, pero ¿dónde estaba el oro? La mayor parte estaba en manos de los conquistadores y ya se lo habían llevado, así que los que vinieron después tenían que tener un sueño en el que creer. Lo que Peter está diciendo es que la leyenda de El Dorado se mantuvo viva porque los conquistadores querían creer desesperadamente en ella. De la misma manera, la versión inca de la historia también se mantuvo viva mucho después de la invasión española en 1532. La leyenda dice que los incas salvaron algunos de sus tesoros y se retiraron a esta mítica ciudad situada en alguna parte de la selva tropical. Todas estas leyendas han sobrevivido al paso de los años y quizás haya algo de verdad en ellas. Hay muchas versiones de la leyenda de El Dorado y no me extraña que estén fuera de control. Pero me acabo de enterar de que hay algo más. Un descubrimiento reciente ha dado a los exploradores nuevas esperanzas de que El Dorado sea algo más que una leyenda. Por suerte he podido reunirme con un veterano explorador llamado Greg de Germenyan. Greg trabaja de psicólogo en Boston, pero lleva los últimos 20 años dedicando casi todo su tiempo libre a explorar las selvas de Perú, en busca de El Dorado. ¿Qué ha pasado para que esté todo el mundo otra vez entusiasmado con El Dorado? Esto. ¿Y qué es? Es una copia de una carta escrita por un sacerdote jesuita a mediados de 1500 que se encontró hace poco en los archivos del Vaticano. ¿Y qué dice sobre El Dorado? Describe un viaje que realizaron los indios de esa época al reino de Paititi. ¿Y qué es Paititi? Es una ciudad inca en la que había más oro que en Cuzco. Entonces los incas también creían que existía una ciudad que tenía más oro que Cuzco. ¿Podría ser el mismo lugar que los españoles denominaron El Dorado? Los incas creían ser los descendientes de un gran héroe llamado Incari. Emergió de las aguas del lago Titicaca, fundó Cuzco y luego acabó sus días en Paititi, en lo más profundo de la selva. Cuando los españoles oyeron esta historia, empezaron a buscar Paititi, creyendo que debía ser el auténtico El Dorado. Pero nunca lo encontraron. Ahora, Greg dice que esta carta da crédito a la idea de que Paititi existía. Y la carta lo describe como un lugar tan rico como el oro. Quizás exista realmente El Dorado. Entonces, según esta carta, ¿dónde estaría Paititi? Habla de ir en dirección noreste e incluye un montón de pistas que antes no teníamos. Noreste de Cuzco. Sí, noreste de Cuzco. ¿Dónde estaría en el mapa? Estaría a una distancia indefinida en esta dirección, pero habría que atravesar la zona del Pantiacoya, frecuentemente asociada con Paititi en la leyenda local peruana. La mayor parte del Pantiacoya es pura selva y es un territorio totalmente inexplorado. Al sur hay una serie de formaciones extrañas llamadas pirámides de Paratoari.
Greg fue el primero en explorarlas en 1996. En esa época no pudo determinar si eran naturales o construidas por el hombre, pero cree que merece la pena investigarlas más a fondo. Me advirtió de que es realmente difícil llegar hasta ellas. Es un terreno muy complicado, ya que está cubierto de densa vegetación, de musgo, de barrancos. Está el bosque nuboso, la selva alta, la selva baja, ríos intransitables. Llegar hasta allí supone una dificultad tras otra. Pero si quisiera organizar una expedición para ir hasta allí, ¿me ayudarías? Por supuesto. ¿En serio? Sí. Es toda una aventura, ¿eh? Greg me ha puesto nervioso ante la posibilidad de encontrar Paititi, pero antes tiene que hacer un montón de preparativos. Nuestro viaje cubrirá una amplia extensión de territorio, desde montañas y ríos a selvas en las que muy pocos han penetrado. Va a ser una verdadera aventura. Mientras tanto, haré una pequeña expedición yo solo. Sé por qué los españoles querían el oro, pero quiero saber más sobre lo que significaba para los incas. A continuación, el lago Titicaca. A una altitud propia de un salto en paracaídas, me sumergiré en las heladas aguas de uno de los lagos más altos del mundo, en busca de pistas que revelen la verdadera historia de El Dorado. Voy en busca de El Dorado, la mítica ciudad de oro. He descubierto que en Perú la llaman Paititi, y que puede tratarse de algo más que una simple leyenda. En Cuzco vi una carta del siglo XVI en la que se sugería que la ciudad existía. Antes de iniciar su búsqueda, iré al Titicaca, el lago sagrado de los incas. Hace mucho tiempo que se asocia a las leyendas del oro. Bueno, este es el lago Titicaca. Te deja literalmente sin respiración, a casi 4.000 metros sobre el nivel del mar. Casi no puedo respirar. A mi cuerpo le costará unos días aclimatarse. Aún así, estoy ansioso por meterme dentro del agua. He oído que hace 500 años los incas tiraron tesoros de oro a este lago. ¿Por qué sacrificarían algo tan valioso? Me pregunto si quedará alguna prueba de esto en el fondo del lago. Y solo hay una forma de averiguarlo. Bucear a esta altitud supone un verdadero reto. Casi nadie bucea en el Titicaca. Pero mi guía, Gustavo Villavencio, es un auténtico apasionado de la arqueología submarina, a pesar de su peligro. El buceo en altitud tiene más riesgos que los del buceo tradicional. A 4.000 metros la presión atmosférica se reduce a menos de la mitad de la que hay en el nivel del mar. Eso hace que bucear sea más peligroso. Entonces, por nuestra seguridad, tenemos que ser muy estrictos con el tiempo que pasamos en el fondo, ¿no? Sí, hay que controlarlo. Así que bucearemos un poco menos de tiempo del que muestra la tabla de inmersiones por la altitud. Sí, por la altitud. También tienes que tener en cuenta que el agua aquí está muy fría, está a 9 grados. Eso es bastante fría. Sí, lo es. Siempre he buceado en el Caribe y en el Pacífico, donde el agua está caliente. Este es mi primer buceo de altitud en agua fría. Es tu primer buceo en agua muy fría. Agua muy fría. Estoy ansioso. De acuerdo. Vale. En el 2004, un equipo que realizaba una expedición con un sumergible a control remoto divisó una figura de oro en el lago que pesaba alrededor de 34 kilos. Entonces probablemente se podrían encontrar un montón de cosas más, pero bucear aquí va a ser muy complicado. Estoy un poco preocupado. Nunca he practicado el buceo de altitud. Nunca he buceado en agua muy fría en invierno. Y veo que Gustavo se está poniendo un traje seco y yo no, por tanto él puede que sepa algo más que yo no sé. Pero tú eres un tío duro. ¿Un tío duro? Tú eres más duro que yo. Bueno, veremos qué tal. He de reconocer que estoy un poco nervioso. No sé cómo voy a llevar todo el rollo de la altitud. Vamos a bucear a 4.000 metros de altitud. Veremos qué pasa. Está fría. Iba en serio. Al principio tienes la impresión de que te estás sumergiendo en un cubo de hielo, y a 9 grados esto no está demasiado lejos de la realidad. Pero estoy intentando adaptarme, moviéndome y respirando muy despacio. Me puse a buscar el brillo del oro. A través de los siglos se habrán enterrado muchas cosas viejas en el fondo. Cada roca o trozo de cristal podría esconder algo valioso. Pero tendré que hacer un montón de esfuerzo si quiero realmente encontrar algo. Van pasando los segundos.
Solo podemos estar sumergidos durante 25 minutos. Ahora entiendo por qué la mayoría de las expediciones tardan semanas en encontrar algo aquí. Tiene que haber una manera más fácil de saber si los incas tiraron el oro en este lago. No queremos abusar de su hospitalidad. Hubiese estado bien encontrar oro, pero aún así ha sido precioso. Definitivamente ha merecido la pena. Al día siguiente reanudamos la marcha. Sabiendo mi interés por la historia del lago, Gustavo me llevó a una isla sagrada. Me enseñó los santuarios construidos en las rocas y me contó que los fieles se reunían aquí para ver salir el sol por el lago y así adorar a su dios. ¿Quién construyó esto? Esto es del período preincaico, posiblemente Tiwanaku. Entonces son muy antiguos, llevan mucho tiempo aquí. 1000 años. Y si hubiésemos estado nosotros aquí hace 1000 años observando este santuario, ¿qué estaría pasando? Veríamos a un montón de personas rezando y tirando al lago cerámica y a veces oro. Tiraban cajas de piedra en las que metían figuras de oro. ¿Realmente tiraron oro a este lago? Sí. Vaya. Por tanto, mucho antes de que lo hiciesen los incas, los antiguos peruanos tiraron oro en este lago. El oro simbolizaba a su dios, el sol. Por eso no es extraño que para ellos su valor fuera espiritual, no monetario. Me he dado cuenta de que el lago Titicaca es mucho más importante para mi búsqueda de lo que pensaba, porque fue aquí, en los sagrados altos lagos andinos, donde realmente empezó la leyenda de El Dorado. Los nativos contaban la historia de un gran rey que se metió en el lago en una balsa de oro. El rey era tan rico que estaba cubierto de polvo de oro de la cabeza a los pies. Se bañaba en el lago y hacía ofrendas de oro a los dioses. Los españoles llamaban al rey El Dorado. Cuando la leyenda fue transmitida de boca en boca, el Rey de Oro se convirtió en una ciudad de oro. Pero esta fue la historia que inspiró una de las obsesiones más perdurables del mundo. Ornamentos de oro, decoraciones de oro. A continuación, descubriré cómo los españoles robaron el tesoro inca y se adentraron en la densa selva en busca de la ciudad de oro. Estoy sobre la pista de El Dorado, la mítica ciudad de oro que los incas denominaron Paititi. En Cuzco, Greg de Yarmenyan me enseñó una carta de 400 años que la describe como un lugar real, a 10 días de viaje desde Cuzco. En el lago Titicaca descubrí los orígenes de la leyenda y por qué los indios tiraban su oro al lago. Las historias de la increíble riqueza de los incas llegaron a oídos de los conquistadores españoles que viajaron a Perú. Lo que se encontraron fue algo incluso más increíble de lo que habían soñado jamás. Voy a reunirme otra vez con Peter Frost en Cuzco. Me ha dicho que entenderé muchas más cosas cuando vea lo que queda de Coricancha, el principal templo inca dedicado a la adoración del dios Sol. Esta era la pared exterior del Templo del Sol, y es una verdadera maravilla arquitectónica. Mira la extraordinaria manera en la que están colocadas las piedras. Peter me contó que muchas veces los españoles construían sus iglesias encima de templos incas. Era una manera de convertir a los incas. En este caso, se conservó gran parte del templo inca dentro de la iglesia. Peter, ¿qué aspecto tenía este templo en la época de los incas? Bueno, seguramente era deslumbrante, imponente, completamente recubierto de oro. Por todas partes habría láminas de oro cubriendo las paredes y sin duda habría ornamentos y decoraciones de oro, revestimientos de oro. Entonces toda esta pared estaba cubierta de oro. Sí, es muy probable. ¿Y aquí habría efigies de oro? Sí, seguro que resplandecían, que brillaban mucho. La capacidad del oro para atraer los rayos del sol fue lo que llevó a los incas a considerarlo sagrado. Aprendieron a moldear el mineral creando diseños preciosos, pero nunca consideraron su valor monetario hasta la llegada de los españoles en 1532. Al mando de los conquistadores estaba un campesino analfabeto llamado Francisco Pizarro. Estaba obsesionado por el sueño de El Dorado.
Era un hombre astuto y sin escrúpulos, y consiguió que el emperador inca le recibiese desarmado. El emperador cometió un fatídico error. Entonces, ¿qué pasó con todo el oro? Cuando el conquistador español Francisco Pizarro entró en el Imperio Inca, secuestró al emperador y este le ofreció una habitación repleta de oro y 2 de plata a cambio de su libertad. Entonces Pizarro secuestró al rey inca y exigió un rescate. Eso es. Pizarro dudaba de que Atahualpa pudiese pagar el rescate, pero le dio 2 meses para que el oro llegase hasta una línea que marcó en la pared de su celda. Mandó a algunos de sus hombres para ayudarle a recoger el botín. Pizarro mandó a 4 hombres a Cuzco, donde sabían que había grandes cantidades de oro. Entraron en Coricancha y vieron este sitio. Así que arrancaron el oro con sus propias manos y se lo llevaron para fundirlo. Así que esos 4 soldados llegaron aquí y vieron este templo recubierto de oro. Estoy intentando imaginármelo. Había oro por todas partes, ¿no? Había un jardín repleto de oro, con flores, mazorcas de maíz, patatas hechas de oro y plata y animales, y simplemente lo arrancaron todo y se lo llevaron. No dejaron nada. Durante semanas, a la celda de Atahualpa llegó oro procedente de todo el imperio inca. Pero mientras la montaña iba creciendo, Pizarro empezó a preocuparse por lo que ocurriría si soltaba al emperador. Decidió cumplir su promesa y mató a Atahualpa antes de conseguir todo el oro del rescate. Los españoles destruyeron los tesoros culturales de los incas. Fundieron el oro en lingotes y se repartieron el botín. Pero según la leyenda, antes de que asesinasen a Atahualpa, hubo una parte del tesoro que nunca llegó a manos de los españoles. Dicen que los incas se lo llevaron a la selva, a una ciudad llamada Paititi. No me extraña que los conquistadores españoles siguiesen buscándolo. Esto me da más motivos para adentrarme en la selva. Hola Josh, este es Paulino. Y tengo un gran equipo. Es la primera expedición que Greg de Germenja y su compañero Paulino Mamani hacen juntos a las pirámides de Paratoari. La carta que me enseñó Greg decía que Paititi estaba a 10 días de viaje desde Cuzco. Haciendo uso de su conocimiento del territorio inca, Greg cree que si la ciudad existe, es muy probable que esté al noroeste de Cuzco, más allá de la ciudad de Choquechanca. Las misteriosas pirámides de Paratoari se encuentran en una región salvaje e inexplorada. Los incas de la carta viajaron a pie hasta Paititi. 400 años después, es imposible repetir ese viaje. Pero Greg dice que será bastante parecido. Vamos a atravesar el Valle Sagrado y Choquecancha, lo que significa que la ciudad de oro estaba en un lugar remoto del Imperio Inca. Por allí cerca estaban las fronteras este y nordeste del Imperio Inca. Entonces, si estuviéramos en la época inca, ¿pasaríamos por la periferia y nos adentraríamos en territorios inexplorados? Exactamente. ¿Y ellos pasaron por este valle en el que estamos ahora? Seguro. Este era un sitio muy transitado en esa época. Es el Valle Sagrado. Este valle se denomina Valle Sagrado porque era donde vivía la realeza inca. Y no me extraña. El paisaje es espectacular. Aún se construyen bancales para los cultivos en las laderas de las montañas, de la misma manera que lo hacían los incas. De hecho, el paisaje parece que no ha cambiado demasiado desde la conquista española. Los descendientes de los incas siguen cultivando las tierras y criando cabras y llamas, de la misma manera que lo hicieron sus antecesores hace 600 años. Pasamos varias ruinas incas. Los muros de piedra son igual de impresionantes. No puedo evitar pensar sobre la gran civilización que se desarrolló aquí en una época pasada, y en lo que hubiesen logrado si los españoles nunca hubiesen soñado con el dorado. Choquecancha está a 160 kilómetros, y allí dejaremos la furgoneta. La carretera está tan llena de curvas que nos llevará 3 horas y media llegar hasta allí. Pero estamos acostumbrados a viajar por carreteras como esta.
Una de las cosas que más me intriga sobre El Dorado y Paititi es de dónde provenía todo el oro. ¿Había oro en las montañas de por aquí cerca? Sí, pero había una cantidad tan grande de oro que tenía que venir de algún sitio más, y muchas zonas de la selva suministraban oro a los incas. ¿Era oro aluvial de la superficie o había que extraerlo? De ambos tipos, pero la mayor parte estaba en la superficie. ¿En serio? Entonces veremos algo. Quizás. ¿Y si encontramos algo, podemos quedárnoslo? Unas pocas horas después ya empieza a parecer que estamos al borde de la civilización. En la época inca, esta parte del este del imperio se denominaba Antisuyu. Era un territorio salvaje e inexplorado, igual que hoy en día. Llegamos a Choquecancha a media tarde. Parece que nos estaban esperando. Me quedé asombrado con los muros de piedra de la esquina de la plaza. Normalmente no se encuentra este tipo de arquitectura en lugares tan remotos, a no ser que sean lugares importantes. Greg me contó que estos muros marcan la frontera noreste del imperio inca. Más allá de ellos estaba la selva y la mítica ciudad de Paititi. Así que una vez llegado aquí, la selva está tan solo a un paseo en llama. Llevaremos a las llamas hasta allí, pero no querrán meterse en la selva. ¿No? Aunque lo harán. ¿Vamos a montarlas o simplemente caminarán con nosotros? Soy nuevo en esto, supongo que cargarán con algunas de nuestras cosas. ¿Por qué no vamos hasta allí y me enseñas cómo va esto, ¿vale? ¿Las llamas son animales tranquilos? No, son un poco nerviosas. Vale. Hay que conocerlas. Me ha tocado una un poco salvaje. Las llamas llevan milenios siendo los animales de carga de los Andes, pero me he dado cuenta de que no son muy fuertes. Solo pueden cargar unos 36 kilos, e incluso ese peso no pueden cargarlo durante mucho tiempo. Así que cuando una se cansa, le pones la carga a otra. Bueno, esta es un poco traviesa. Las llamas están preparadas, y nosotros también. Desde estas montañas, el paisaje es fantástico. Estoy acostumbrado a hacer senderismo, pero los Andes son una nueva experiencia para mí. Hay un grupo de llamas siguiéndome. Nos persiguen. Me persiguen a mí. Mi cuerpo está ya prácticamente aclimatado a la elevada altitud. ¿A qué altura estamos ahora? Estamos alrededor de 3.000 metros. Entonces estamos por debajo de Cuzco y muy por debajo de Titicaca. Sí. Es un gusto poder volver a respirar. Y que lo digas. Pero aún estamos a bastante altura. El camino por el que vamos es muy viejo, pero está en buenas condiciones. Greg, este es uno de los caminos incas, ¿no? Sí, forma parte de la red de caminos incas que van desde Choquecancha hasta el norte y hacia el este. Entonces, este no es el tipo de camino inca como puede ser el de Machu Picchu, pero es un camino inca. Así es. Descubrí que, en cierta manera, los incas eran muy parecidos a los romanos. Unieron su imperio con carreteras. Construyeron más de 24.000 kilómetros de carreteras. Los mensajeros, llamados chasquis, llevaban el correo y los paquetes de una punta a otra del imperio. Un equipo de estos mensajeros podía llevar pescado fresco desde el Pacífico a la mesa del emperador en Cuzco, casi 500 kilómetros en un solo día. De hecho, Greg me contó que las carreteras incas eran tan buenas que hoy en día podríamos tardar más en llegar a Paititi que hace 400 años, contando incluso con la ventaja de la furgoneta. Descendemos hasta que empieza a anochecer. Esta parte del viaje es como si fuese la calma antes de la tormenta. Sé que la selva va a ser mucho más dura. Muchos exploradores han muerto en ese denso e inexplorado terreno. A continuación, una de las zonas de Sudamérica más desconocida. ¿Quién sabe qué peligros nos encontraremos de camino a la antigua ciudad de oro? Formo parte de una expedición cuyo objetivo es encontrar Paititi, el dorado peruano que lleva siglos obsesionando a los conquistadores. Mi viaje surgió por el descubrimiento de una carta que describía un viaje similar de hace 400 años de un grupo de incas a Paititi. El jefe de nuestra expedición, Greg de Germenyan, está convencido de que si la ciudad perdida existe, tiene que estar en la densa selva del Pantiacoya.
Al sur de ese terreno salvaje hay una serie de extraños montículos llamados pirámides de Paratoari. Ese será nuestro destino. Para llegar hasta allí, atravesaremos una de las selvas menos exploradas del planeta. Las llamas fueron muy bien en las alturas, pero abajo hacía demasiado calor. Y lo único que hacían era bajarnos el ritmo. A partir de aquí, nuestra búsqueda de El Dorado seguirá en las selvas amazónicas. Hasta allí iremos en barco. Hey, Paulino, ¿cómo estás? A la expedición se nos unirá Darwin Moscoso, experto en los ríos de esta selva. Tenemos que darnos prisa porque el viaje es muy largo. ¿Retrocedemos un poco? Esta barca está especialmente adaptada para navegar en los arroyos poco profundos que hay en el interior de la selva. ¿Cómo se llama esta barca? ¿Una peque-peque? Peque-peque. Es de un solo cilindro, hace peque-peque-peque, por eso. A la selva. Vaya, esto es precioso. Mira esas rocas de allí. Aún nos quedan alrededor de 27 kilómetros por recorrer río abajo. Espero que no nos demos con una roca. Pero en la selva, las distancias pueden no significar nada. Abrirse camino por aquí es como intentar avanzar dentro de un interminable laberinto. Greg, para ir a donde supuestamente está Paititi, tenemos que ir por este río grande hasta llegar a un río más pequeño y luego bajarnos del barco y abrirnos camino en la selva, ¿a golpe de machete? Sí. Parece un buen plan. Darwin, ¿has oído hablar de Paititi? Sí, yo intenté encontrarla. ¿Estuviste buscándola? Sí, estuve buscándola durante 10 años. ¿10 años? Sí, 10 años. Cada expedición era de 1, 2, 3 o 4 meses. En cierta manera, Greg y Darwin parecían estar igual de obsesionados con encontrar el dorado que los conquistadores. Al principio no entendía por qué se empeñaban en seguir buscándolo. Pero entonces me contaron la historia que inspiró a todos los exploradores peruanos. En 1911, en lo alto de las montañas de los Andes, al noroeste de Cuzco, a unos 160 kilómetros de donde estamos ahora, Hiram Bingham, un profesor de 35 años, estaba buscando la ciudad perdida inca. Después de infructuosas semanas caminando por la densa selva, un niño nativo le condujo a unas ruinas abandonadas en la cima de una montaña. Resultó ser Machu Picchu. Lo que antes fue una ciudad perdida, ahora es considerada como uno de los logros más importantes de la cultura inca. Historias como esta hacen que los exploradores se animen a adentrarse en la selva de Perú, que en cierta medida sigue estando tan inexplorada hoy en día como lo estaba hace 500 años. No puedo dejar de pensar en los cientos de exploradores que perdieron sus vidas en esta selva, muertos por nativos hostiles o animales salvajes, o ahogados en ríos que pueden crecer y volverse peligrosos en apenas unos minutos. Es muy poco profundo. ¿Empujamos? ¿Quieres que bajemos y empujemos? Pronto las cosas empiezan a complicarse. ¿Qué hacemos, Darwin? Es hora de empujar. Hay que empujar. Ningún problema. Cuando tú nos digas, nosotros empujamos. Hay que empujar. El canal está por allí. Ok, 1, 2, 3. Tenemos que estar atentos a las rayas venenosas. Greg dice que este lago está repleto de ellas, también de pirañas y serpientes venenosas. No me importó nada volver a subir a la barca. Estamos viajando por uno de los pequeños afluentes del Alto Madre de Dios. Ojalá este nos conduzca a las estribaciones de la zona que queremos explorar.
Hay decenas de afluentes como este, y Greg, Paulino y Darwin han explorado muchos de ellos en sus anteriores expediciones a Paititi. Parece que estamos adentrándonos cada vez más en las profundidades de la selva, en un lugar completamente inexplorado por los humanos. Pero Greg dice haber encontrado ruinas no muy lejos de aquí, así que está seguro de que vamos bien encaminados para encontrar Paititi. Hay que volver a empujar. Pero ahora el río es poco menos que un arroyo. Tenemos que abrirnos camino a machetazos. Lo intentamos con varios afluentes. El resultado final siempre fue el mismo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Estoy empezando a entender por qué tan pocas personas se aventuran a navegar por estas remotas aguas. Ni siquiera la Peque Peque puede pasar por aquí. Parece que nuestro viaje en barca ha terminado. A partir de aquí dejaremos la barca y nos adentraremos en la selva a pie. Ahora estamos a varios kilómetros de donde teníamos planeado empezar a caminar, en una parte de la selva que Greg y el resto del equipo no conocen. Llegar a nuestra zona de exploración, cerca de las pirámides de Paratoari, requerirá toda nuestra energía. Y en la selva, cada paso que das es peligroso. Es un lugar donde todo se mueve, incluso las plantas. Y si no se mueve, muerde, pica. Cuidado con esta. O se te pega. Avanzamos muy despacio. A este ritmo nos llevaría una semana llegar a la zona que queremos explorar, y eso contando con que la encontremos. Siempre supe que estábamos buscando una aguja en un pajar, pero no me daba realmente cuenta de lo grande que sería este pajar. A continuación, nuestro viaje a través de la selva, de mal en peor. Esto es de locos. Voy en busca de El Dorado, la mítica ciudad de oro conocida como Paititi en Perú. Una carta de 400 años de antigüedad la sitúa a 10 días de viaje de Cuzco. El explorador Greg de Yermenyan organizó la expedición. Fuimos por los antiguos caminos incas atravesando los Andes y luego nos adentramos en la selva amazónica. Allí fue donde nuestro viaje empezó a complicarse. Después de dar muchas vueltas dejamos la barca y nos adentramos en la selva a pie. Estamos intentando llegar hasta las pirámides de Paratoari, la zona en la que realizaremos nuestra exploración porque pensamos que es el mejor lugar donde buscar la ciudad de Paititi. Justo cuando creo que quizás podamos encontrarla, empieza a llover. Sé que es una selva tropical, pero es que no para de llover. Ahora tenemos que movernos incluso más despacio, y estamos empezando a desanimarnos. Cada paso es peligroso. Si uno de nosotros se tuerce un tobillo o se encuentra con una serpiente, no hay forma de pedir ayuda. Nos está resultando difícil ver incluso a 3 metros por delante. Greg dice que la selva alrededor de las pirámides es tan densa que podríamos estar encima de una de ellas y ni siquiera darnos cuenta. Pienso en los incas de la carta que vi en Cuzco. No hay forma de saber cómo llegaron a Paititi, o incluso si su historia es verdadera o no. Podríamos estar buscando durante semanas y pasar por alto algo que esté a solo unos 100 metros.
Esto es de locos. Me refiero a que podría haber una ciudad justo allí y nosotros no la veríamos. Está lloviendo demasiado. Greg, ¿qué propones? Probablemente para que podamos avanzar tendremos que volver, coger una avioneta, hacer una vista aérea del lugar y planearlo desde el principio. Entonces sobrevolaríamos toda esta zona. Vale, no vamos a conseguir atravesarla, así que la única opción que nos quede es sobrevolar la zona. La selva resultó ser un enemigo más fuerte de lo que me imaginaba. Conseguimos encontrar el camino de vuelta a Peque Peque, aunque empapados y visiblemente desanimados. Pero aún nos queda algo de esperanza. La Fuerza Aérea Peruana sobrevuela estas selvas para repartir el correo. ¿A quién? No puedo imaginármelo, pero hay tribus que viven en algunas de las zonas más remotas del Amazonas. Puede que no hayamos conseguido llegar a las pirámides a pie, pero parece ser que la Fuerza Aérea está dispuesta a dejarnos echar un vistazo desde el aire. Han aceptado quitar la puerta del avión y volar más despacio para que podamos estudiar el terreno con más detenimiento. El ánimo del equipo ha mejorado bastante. Cuando estuvimos abriéndonos camino por la selva, no me di cuenta de lo grande que era. Se extiende cientos de kilómetros. Hay un montón de afluentes. Me pregunto cuántos de ellos no conducirán a ninguna parte, como pasó con los que nosotros surcamos. De repente veo algo extraño. Enormes montículos que se alzan de una forma que no parece natural. Deben de ser las pirámides de Paratoani. ¿Pero son realmente pirámides? Bueno, tienen forma de pirámides, pero si son pirámides reales o no es algo que sigue cuestionándose. Que sean naturales o construidas por el hombre aún está por ver. Me muero por bajar allí y explorarlas, pero están tan metidas dentro de la selva que incluso es difícil distinguirlas. Greg pasó 4 días allí y no fue capaz de examinarlas por completo. Paulino y yo estuvimos allí en el 96. Fuimos los primeros en llegar a pie para explorarlas. Conseguimos explorar una buena parte y descubrimos que era muy probable que fueran naturales. Pero hay partes que nos quedaron sin explorar. Quizás haya que volver allí un día de estos. La única manera de averiguarlo es estando allí abajo. No hay ningún sitio donde aterrizar. Tendré que asumirlo. Esto es lo más cerca que voy a estar de esas misteriosas pirámides. Al menos por ahora. ¡Son geniales! ¿A que sí? ¡Sí! Greg dice que probablemente las pirámides sean una formación natural, pero existe una pequeña posibilidad de que fueran construidas por el hombre. Quizás incluso sean los restos de una ciudad perdida como Paititi. En cualquier caso, esta vista aérea me ha ayudado a mirar desde otra perspectiva la leyenda de El Dorado. Durante siglos, la codicia por el oro impulsó a los conquistadores a arriesgar sus vidas en la selva de Perú. Pero los exploradores de hoy en día no buscan el oro, sino la emoción del descubrimiento. Se trata de encontrar algo que lleva mucho tiempo perdido en la historia y resolver al fin su misterio. Entiendo que eso sea algo realmente emocionante.